Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de France 24. Hoy los llevaremos a Brasil. En Brasil, cerca de 57.000 personas sometidas a trabajo esclavo fueron rescatadas en los últimos 25 años. El artículo 149 del Código Penal brasileño lo considera un crimen y prevé penas de 2 a 8 años de cárcel. Las estimaciones de la ONG australiana Walk Free, que es una referencia sobre el trabajo esclavo en el mundo, señala que Brasil es el país latinoamericano con más personas en situación de esclavitud moderna en términos de números absolutos. Los más vulnerables son los pobres y las personas de raza negra. Históricamente, la mayor parte de los casos de trabajo esclavo acontecen en la región rural. La agropecuaria es el área donde se encuentra más la esclavitud moderna. Sin embargo, en las ciudades también existe, sobre todo en la industria textil y con los empleados domésticos. En el siguiente reportaje conocerán la historia de Madalena, una empleada doméstica quien sufrió el periodo más largo de explotación del trabajo esclavo en Brasil, conocido hasta este momento. Nos acompaña hoy nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, quien realizó este reportaje junto a Luz Roley. Hola Valeria, quería preguntarte si se mantiene la cifra de trabajadores en esclavitud moderna rescatados por los inspectores de trabajo. Bueno, en los últimos 2 años la pandemia ha afectado un poco a las operaciones de rescate debido al alto riesgo de contagios. En 2020 fueron rescatados 936 trabajadores, algo menos que en años anteriores. Sin embargo, ya vemos que en los primeros 9 meses de este año han sido rescatadas 1.015 personas, lo que demuestra una retomada del trabajo de los inspectores. Tradicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo ha considerado Brasil un referente internacional en la lucha contra la esclavitud moderna. Sin embargo, en 2017, esta misma organización hizo una alerta al gobierno de Brasil diciéndole que tenía que seguir con esa lucha por 2 razones. Se había aprobado una reforma laboral que precarizaba la situación de los trabajadores y además hubo un intento fallido de tumbar la lista de infractores que se publica anualmente con los nombres de los empresarios condenados por las formas modernas de esclavitud. Gracias Valeria, ya volvemos contigo. Ahora veremos la historia. Nadie imaginaría que esta mujer sufrió en su piel la esclavitud. Fueron 38 años de explotación y privaciones. Para Madalena, cada día es una conquista. En su vida anterior, todo era prohibido por sus patrones. No tenía derecho a hacer nada, ahora lo tengo. Me encanta danzar, saltar, hacer deporte, hacer de todo. Esta mujer comenzó a trabajar como doméstica a los 8 años. Su madre tuvo 9 hijos y se vio obligada a ponerla al servicio de una familia que le arrebató la libertad. No le permitieron ir a la escuela, tampoco recibió un salario ni tuvo un solo día de vacaciones. A finales de 2020 fue rescatada en una operación de combate contra el trabajo esclavo. Yo quiero que usted llore de alegría de aquí a poco, ¿ok? Vamos a enfrentar todo eso juntos, no la voy a abandonar, como le prometí desde el comienzo. Su caso conmocionó el país. En Brasil, como Madalena, cerca de 57.000 personas fueron rescatadas en los últimos 25 años. Madalena, ¿qué tal? Te he echado de menos. Yo también. Esta empleada doméstica ganó otra vida gracias al inspector que lideró la operación de rescate. Hoy les une una amistad. Ahora tienen motivos para arreglarse. La ropa nueva, la peluca y el maquillaje forman parte del proceso para recuperar la autoestima. Yo me levantaba pronto a las 2 de la mañana y trabajaba hasta las 8 de la noche de pie. Mi columna no aguantaba más.
Sabías que las otras empleadas tenían vacaciones y tú no las tenías. Yo sabía todo, dentro de mi cabeza lo sabía, pero yo decía, no voy a hablar, voy a quedarme calladita. Sufría calladita aquí dentro. Humberto le ofreció amparo durante los primeros días. Fue una excepción en su larga trayectoria en la que rescató a casi 900 trabajadores esclavizados. Me pareció una buena idea traerla aquí, a mi casa, para darle este cariño, este calor humano que necesitaba en aquel momento para que ella sintiera más confianza. Por primera vez desde su liberación, Madalena vuelve a la ciudad donde solo conoció la esclavitud. Ahora es dueña del piso de sus expatrones. Es parte de la indemnización para compensar todos los años de trabajo sin sueldo. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Mada. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, linda? Fue gracias al testimonio anónimo de algunos vecinos que consiguió recuperar su autonomía. Este era mi cuarto, aquí es donde guardaba la ropa. Es una habitación minúscula y sin ventana. Y este era mi baño, ¿ves? Hay que saltar encima, ¿ves? Hay que saltar para salir. Madalena quiere vender este piso donde pasó hambre y calor para comprar una casa en la ciudad de Uberaba. Ahora estoy libre, puedo hacer lo que quiero. Su caso sigue en manos de la justicia. Todavía es pronto para saber si sus empleadores irán a la cárcel. Madalena se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la esclavitud contemporánea. Su historia ha inspirado nuevas denuncias en un área laboral que no era fiscalizada. El primer rescate de una doméstica fue realizado en 2017. Desde entonces, 27 personas fueron liberadas. No es demagogia estar aquí. No es demagogia estar aquí. Es algo de la piel, del corazón y de las venas y de la lucha. Con ese uniforme, Benedita da Silva compareció en 2014 en el Congreso para apoyar una reforma constitucional que por primera vez otorgó derechos laborales a estas profesionales. Nacida en una favela de Río de Janeiro, esta parlamentaria fue empleada del hogar durante muchos años. A trabalhadora doméstica, aliás, no Brasil, desde a Constituinte... La trabajadora doméstica en Brasil, desde la Asamblea Constituyente de 1987, era lo que más simbolizaba el trabajo esclavo y la violencia contra las mujeres. Era lo que descendía directamente de la esclavitud, del azote. Benedita da Silva luchó para incluir los derechos de esas empleadas en la Constitución. La mejora de sus condiciones laborales en 2014 irritó a las clases más pudientes. Esta elite ya no estaba contente con el fato. Esta élite ya no estaba contenta con el hecho de tener a esa población negra en la universidad, dueña de su propia casa, saliendo de la miseria. La trabajadora doméstica ya venía desde la Asamblea Constituyente, organizándose incluso en los sindicatos. Llegó el gobierno de Lula y ellas dieron un paso más grande todavía. A lo largo de 350 años, entre 5 y 6 millones de africanos fueron traídos a la fuerza a Brasil. Fue el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud. No hubo reparaciones, millones de afrodescendientes fueron dejados a su suerte sin tierras ni estudios. Este foso de desigualdad no fue superado después del 13 de mayo de 1888. Por el contrario, se profundizó. Sin posibilidad de conseguir un empleo, ¿cómo insertar a esta población en la sociedad? Para los negros y los mestizos, solo sobró una ciudadanía de segunda clase, de tercera clase. Este legado se arrastra hasta hoy. El año pasado, el 77% de los trabajadores rescatados eran negros.
La esclavitud suele ser mucho más común en las áreas rurales. Este lugar está por debajo del nivel mínimo de dignidad al que tienen derecho todos los trabajadores. En casos como este, interrumpimos su actividad de trabajo. Vamos a exigir que la empresa los remunere como si estuvieran trabajando. Reencontramos a Humberto en Patos de Minas, la misma ciudad donde Madalena fue esclavizada. Los inspectores acaban de realizar una operación en una hacienda de ajo donde encuentran a trabajadores sometidos a jornadas extenuantes. Los alojamientos son insalubres. 116 personas son liberadas. La siguiente operación tiene como blanco 3 carbonerías. Acompañamos al equipo de fiscalización, pero la policía impide nuestra entrada por razones de seguridad. El saldo es de 14 rescatados, en total 130 personas en 3 días. Es la operación más grande del año. Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente para erradicar el trabajo esclavo. Muchos obreros recaen en las redes de explotación. Acabé haciendo el rescate del mismo trabajador varias veces. Esto ocurre con cierta frecuencia por causa de una deficiencia del Estado a la hora de ofrecer mejores condiciones y la reinserción de estos trabajadores en el mercado de trabajo. El Código Penal de Brasil prevé penas de 2 a 8 años de cárcel para los explotadores, pero la impunidad es muy grande. Durante mucho tiempo vimos que los procesos criminales demoraban mucho o prescribían y no había realmente una condena final. Pero en los últimos años estamos viendo una modificación de escenario. Incluso el año pasado tuvimos varias condenas y con penas altas, algunas de 8 años de reclusión. Entonces estamos constatando que los empleadores están con miedo de ir a la cárcel. Este empresario, multado durante la operación, niega que estuviese sometiendo a los trabajadores a condiciones indignas y habla de injusticia. Son muy duros con los empresarios. Deberían llegar y decir, esto está mal, usted tiene 30 días para arreglarlo. Si no, volvemos y le ponemos una multa. No llegar directamente poniendo las multas y dejando a tanta gente sin empleo. Mientras, en la sede local del Ministerio de Trabajo, los peones rescatados reciben la indemnización y el subsidio de desempleo. Voy a usar este dinero para hacer unos cursos, a ver si consigo sacar mi carnet de conducir y tener una oportunidad de encontrar otro empleo. Las empresas sancionadas son obligadas a costear el autobús para que esos jornaleros puedan volver a su casa. Todos fueron contratados en el mismo poblado, donde el desempleo es muy alto. Con la llegada masiva de refugiados a Brasil en la última década, el trabajo esclavo encontró nuevas víctimas. A los venezolanos y haitianos se suman los migrantes de otros países latinoamericanos. Este boliviano fue esclavizado por un amigo de familia que lo atrajo a Brasil con la falsa promesa de un empleo bien remunerado. Llegó junto a su familia, pero enseguida descubrió una realidad muy diferente. Bueno, el día a día en la casa era trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, porque ellos querían que uno esté sentado en la máquina de costura todo el día, sin levantarse. Durante 6 meses no recibió su salario de costurero. Fue acumulando una deuda con los dueños del taller por las refacciones consumidas. Un día su mujer huyó de la casa y buscó ayuda en esta ONG especializada en migrantes. Hoy Omar trabaja con ellos. El año pasado este centro atendió a 56.000 extranjeros. A vulnerabilidade começa no país de origen. La persona está en condiciones. La vulnerabilidad comienza en el país de origen. La persona está en condición de pobreza, acepta las condiciones de alguien que le ofrece una oportunidad que muchas veces acaba siendo un traficante de personas. Trae a esta persona, aumenta aún más su vulnerabilidad, colocándolo en una nueva situación mucho más difícil, que es el trabajo esclavo. En 2003, Brasil creó una lista de infractores con los nombres de los empresarios flagrados por este crimen.
En 2020, una asociación del ramo inmobiliario intentó tumbar este mecanismo, pero la Corte Suprema lo impidió. Brasil es una referencia internacional en la lucha contra la esclavitud moderna. Los equipos de fiscalización siguen en primera línea a pesar de los recortes presupuestarios promovidos por los últimos 2 gobiernos. En la casa de su asistente social, Madalena se recupera tras una larga pesadilla y se prepara para tomar las riendas de su vida. Sueña con su futuro piso, al que llevará sus primeras muñecas, un regalo tardío que recibió a los 47 años. Volvemos con nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Zacconi, y una de las autoras de este reportaje, Valeria. Y para finalizar, coméntanos más sobre Madalena. ¿Qué significó su caso para la sociedad brasileña? El caso de Madalena tuvo una repercusión enorme, entre otras cosas porque hasta 2017 no había una fiscalización real del trabajo de las empleadas domésticas por razones históricas y sociológicas. Siempre hubo trabajadores domésticas, incluso en domicilios de la clase media debido al pasado esclavista del país, pero además los patrones siempre crearon una relación un poco ambigua con nuestras empleadas porque por un lado las consideraban de familia, pero al mismo tiempo no eran realmente de familia. Creo que hay un episodio con Madalena que explica muy bien ese tipo de relación. El último día de grabación fuimos a comer a un restaurante y ella nos contó que su familia, donde ella vivía, iba todos los domingos a este restaurante durante más de 10 años y nunca la invitaron. Ella se quedaba sola en el piso comiendo macarrones sin salsa. Y también nos contó que nunca la invitaban a las fiestas familiares como bautizos o bodas. Entonces ella era de la familia, pero en realidad no lo era. En 2017 se libera la primera mujer esclava en un domicilio, en una operación, y desde entonces han sido 27, pero los inspectores nos han comentado que desde el caso de Madalena ha subido el número de denuncias porque muchas mujeres esclavizadas se han visto representadas por ella. Gracias, Valeria. Hasta aquí el programa Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar este y las emisiones anteriores puede ingresar a nuestra página web france24.com. Hasta la próxima.